¿Quién fue ese?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nuestra celebración, ya pues en este novenario dedicado a San Nicolás de Bari, ya casi concluyendo, ¿verdad?, este novenario, pues para irnos preparando para su fiesta. Pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestra condición pecadora, que es frágil, pero confiados en la misericordia y en el perdón de Dios. Digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Damos a Dios en esta Santa Misa por la familia García Enríquez, quien hoy nos recibe, también por el barrio de San Sebastián I, por las cabezas de día, el grupo La Divina Misericordia y el Señor de la Misericordia, que como cada 3 de mes pues se venera, ¿verdad?, esta imagen de este Cristo. Pues hoy tocó, ¿verdad?, en el novenario, y les he pedido que vinieran también aquí, pues para venerar esta imagen del Señor de la Misericordia. Oremos. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda en ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre de ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quien pueda sentarse, pues vamos a hacerlo. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas
me conduce para reparar mis fuerzas. Habitar en la casa del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa. A despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y Jesús los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían y que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da compasión esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los fue entregando a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito. El profeta Isaías, en algún momento, ¿verdad?, en el cual Dios pues inspiraba a través del Espíritu Santo,
le dice, cuando el Mesías venga, Él, ¿verdad?, le dará la vista a los ciegos, Él le dará el caminar a los tullidos y hará, ¿verdad?, que el pueblo viva, ¿verdad?, dice la verdad. Hoy parece que todas aquellas profecías del profeta se cumplen hoy en Jesús. Dice, la gente le llevó a sus enfermos, y pone ahí 4 tipos de personas. Dice, le tendieron a los pies a los que estaban ciegos, a los lisiados, a los mudos y a los tullidos. Se va hablando cada uno de los sentidos, los ciegos, los sordos, los tullidos, es decir, y se los pusieron delante de Jesús. Si le mira a Jesús, necesitan de ti. Dice, cuando Jesús miró esto, sintió compasión. La compasión es una cosa muy, es decir, compadezco con el otro, padezco con el que está sufriendo, me acerco al sufrimiento. Y yo creo que el hecho de que Jesús se compadeciera es porque Él comparte nuestra naturaleza humana. Los cristianos no tenemos un Dios ni lejano, ni ausente, ni sin falta, ¿verdad?, de sentimientos. Todo lo contrario, es un Dios que comparte con nosotros la humanidad, que comparte la fragilidad. Jesús mismo tuvo un cuerpo, Dios mismo, ¿verdad?, pues se encarnó en María, y decimos en el credo, es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. Y Jesús se puso a curarlos, y Jesús se puso, ¿verdad?, ahí a tenderles la mano. Cuando se había acabado casi la jornada, dice, seguían llegando. Dice, y la gente permanecía ahí. Dice, pasado unos 2 días, dice, Jesús les dijo, vamos a darles de comer a ellos que están aquí. Dicen, pero Señor, ¿y de aquí de dónde vamos a agarrar algo? O sea, estamos en un despoblado, dicen los discípulos, ¿de dónde vamos a agarrar algo para darles a ellos? Dice, ustedes denles de comer, pero nosotros ¿de dónde? Dice, ¿cuántos panes tienen? Dice, tenemos 7. Y esos 7 panes, ¿verdad?, pues los santos padres dicen que son, ¿verdad?, el signo de la perfección. Los 7 dones del Espíritu Santo. Otros dicen, ¿verdad?, que es el signo de la perfección. Es decir, aquellos hombres ofrecieron lo que tenían, y la otra parte Jesús la hace. Dice, ¿cuántos panes tienen? Dice, tenemos 7. Dice Jesús, tráiganlos. Es decir, Dios puede hacer siempre el bien, ¿verdad?, cuando nosotros le ofrecemos algo. Jesús no le pidió a los discípulos, denles a todos ustedes. Pregunta, ¿cuántos tienen? 7 panes, Jesús. Dice, pues tráiganlos y repártanlos. Es decir, lo que tú puedes dar, Dios lo multiplicará. Y yo creo que eso muchas veces lo hemos mirado nosotros en la vida, como Dios en su providencia siempre actúa, en su providencia Dios siempre hace cosas grandes. Y hoy aquellas personas, ¿verdad?, no tenían otra cosa más que ofrecerle, que incluso solamente a sus enfermos. O sea, fueron con Jesús y se le pusieron a los pies a Jesús los enfermos. No tenemos otra cosa sino los enfermos y los sufrimientos de estos. Y después Jesús mira, ¿verdad?, la necesidad no solamente física, ¿verdad?, y alcanza a ver que hay una necesidad espiritual, porque le buscan, porque lo quieren, porque quieren escuchar de Dios, porque Dios sacia, ¿verdad?, siempre el corazón. Y hoy aquellos hombres le dicen, mira, pues Jesús, ¿verdad?, dice, pues mira, hemos hecho ya el bien a ellos que estaban enfermos, ahora necesitamos darles de comer a quienes trajeron a los enfermos. ¿Y qué tienen ustedes aquí? Dice, pues solamente 7 panes. Es decir, y Jesús recoge eso poco que a veces podemos dar. Jesús, ¿verdad?, siempre multiplica. Y yo creo que eso de multiplicar, pues Dios lo sabe hacer siempre y muy bien, cuando se pone todo, ¿verdad?, en la confianza en Él. Es decir, nuestra confianza está en ti, Jesús. Tenemos estos 7 panes y lo otro, pues bueno, pues ya te tocará a ti, ¿verdad?, repartirlo. Realmente Jesús se queda con el mayor problema, y Jesús, ¿verdad?, hace de aquel problema pues algo, ¿verdad?, que resuelve.
Pues hoy, ¿verdad?, miramos y nos llama Jesús primero, ¿verdad?, a la confianza en ese Dios, y segundo, a mirar que no tenemos un Dios ni lejano, ni ausente, ni frío, ni seco, sino un Dios que tiene un corazón humano y que se compadece con quien sufre. Aquella promesa o aquella profecía del profeta Isaías dice, en la lectura del día de hoy, dice: el Señor Dios limpiará las lágrimas de los rostros de aquellos que le buscan. ¿Sí? ¿Cuántas veces, verdad, hemos buscado a Jesús? Y Jesús siempre, verdad, tiene palabras de consuelo, y Jesús siempre nos vuelve a tender la mano y nos vuelve a levantar. Pues confiemos en ese Dios que es bueno y providente, y al mismo tiempo acerquémonos a ese Dios que es rico en misericordia y compasivo con aquellos, verdad, que le buscan. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermanos, invoquemos a Dios nuestro Padre. Después de cada petición diremos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que guarde el Señor a su iglesia, la conserve en su amor. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestros tiempos gocemos de paz y de consuelo. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros hermanos enfermos, para que el Señor Jesús, médico de cuerpos y de almas, les conceda la salud. Oremos también por todos aquellos que están preocupados por diferentes motivos y por todos los que invocan el auxilio divino. Oremos. Y por nosotros que estamos aquí, Dios conoce nuestras preocupaciones, que las lleve a buen término. Oremos. Dios y Padre bueno, tú conoces el corazón de tus hijos, sabes de sus ilusiones, concede cuanto te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a presentarle a Dios nuestro trabajo y ofrendas, si gustan sentarse. Hermanos, oren para que este sacrificio mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe los dones que te presentamos y concédenos que así como... Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier, y concédenos que así como él partió hacia lejanas tierras con el deseo de llevar la salvación a los hombres, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llevarte a ti en unión con todos los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria,
revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantemos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor, bendito en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Terminada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, lo pasó a sus discípulos. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Señor, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestros obispos Carlos y Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que somos hijos de Dios, con gran confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. La paz del Señor. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Que tus sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma y ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que viviendo más dignamente nuestra vocación consigamos con Él el premio prometido a los buenos servidores. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pues agradecemos a la familia García Enríquez que pues hoy nos ha recibido aquí. El día de mañana, si Dios lo permite, pues estaremos celebrando la misa, la familia Gutiérrez Fabián. Bien, pues les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a dar un aplauso a San Nicolás de Bari. ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen María! ¡Viva San Nicolás de Bari! ¡Viva Santo Santiago Apóstol! ¡Viva San Nicolás de Bari! Un aplauso. Hermanos, con el auxilio divino podemos marchar en paz. Pues que pasen bonita noche, que descansen. Ahorita no se vayan, la familia que nos recibió dice que se esperen un poquito para darles algo, ¿verdad? Para la cena.